Contraste, una comparación entre creyentes e incrédulos. Y siempre, hermanos, de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras, debe de haber una clara diferencia entre el creyente y el no creyente. Una clara diferencia. Es tan clara que dice la Biblia que usted ve diferencia entre la oscuridad y la luz. ¿Ve diferencia? ¿Poquita o una gran diferencia? Una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, así es como la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser luz porque éramos tinieblas. Entonces, es una gran diferencia. Una gran diferencia. Aquí, ¿verdad? Vemos que en este pasaje el apóstol Pablo es lo que les recuerda a los hermanos en Tesalónica sobre la gran diferencia que debe de existir entre un creyente y un no creyente. Debe de haber una gran diferencia. Y una de las cosas, ¿verdad?, muy comunes en nosotros, hermanos, es ¿de dónde proviene nuestro contentamiento? El estar satisfechos en esta vida, el tener el gozo del Señor, la alegría. ¿De dónde proviene? Esta es una diferencia que debe de haber entre el creyente y el no creyente. Para el no creyente, la felicidad viene de las cosas de este mundo, de las circunstancias de esta vida. Mientras para el creyente viene del Señor, el contentamiento, el gozo, la satisfacción, viene del Señor. Para el no creyente vienen de las cosas de este mundo y para el creyente de las cosas de Dios. De las cosas de Dios. Por eso es que es bien importante que nosotros mantengamos la mirada y enfocadas en las cosas de allá arriba y no en las de la tierra. Pero muchas veces ponemos más nuestra mirada en las cosas de la tierra que en las cosas de arriba, que en las cosas espirituales. Y entonces se pierde la diferencia. ¿Por qué? Porque ya estamos comportándonos como no creyentes, porque estamos más enfocados en las cosas de la tierra que en las cosas del cielo. Y es por eso que es importante que nosotros siempre podamos tener en mente que hay una gran diferencia entre el creyente y el no creyente. Ahora, conforme vayamos viendo aquí, leyendo el pasaje, vayan ustedes poniendo atención a las diferencias que el apóstol Pablo hace aquí en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. ¿Lo encontraron en sus Biblias? ¿Sí? Ok, vamos a empezar a leer. Dice el versículo 1. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Ustedes ya saben, ¿verdad? Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. Versículo 4. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense
unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es clara, Señor, y te pedimos para que podamos nosotros estar atentos a lo que tú tienes que mostrarnos, enseñarnos en tu palabra, y que siempre tengamos la disposición de no tan solo ser oidores de tu palabra, sino también dispuestos a ser hacedores de ella. Te damos las gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Bueno, la semana pasada también les recordé una gran diferencia que existe, ¿verdad?, entre el creyente y el no creyente, ¿verdad? Que el no creyente no es un hijo de Dios, es nomás una criatura de Dios, una creación de Dios a imagen y semejanza de Dios, pero eso no quiere decir porque tenga imagen y semejanza de Dios que ya sea salvo automáticamente, porque vimos, ¿verdad?, lo que nos dice la Escritura. Vino a lo que era suyo, a lo que está hablando de Cristo. Él vino a su creación, a lo que Él creó, a este mundo, pero los suyos no lo recibieron, ni siquiera los de su propio pueblo, ni los judíos, ni siquiera el mundo no lo recibieron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí está una gran diferencia entre ser una criatura de Dios y ser un hijo de Dios. El de no tener una relación personal con Él y tener una relación tan íntima de padre a hijo. Entonces, hay gran diferencia. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que se vea esa diferencia. Que de tal manera las personas del mundo puedan decir, oye, ¿tú qué? Yo veo que tú eres muy diferente. ¿Eres aleluya o eres religioso o qué eres? Que vean ellos que sí hay una gran diferencia en nuestra vida y no que muchas veces las personas dicen, ¿qué cristiano va a ser este? Si ese es cristiano, pues yo soy más. Así me han dicho, ¿verdad?, de personas que asisten a la iglesia. Y sin embargo, la gente de afuera no los ve como cristianos, no los considera como cristianos. ¿Por qué? Porque su vida no hace la diferencia, no se ve diferente. Entonces, la semana pasada cubrimos dos diferencias, se las voy a volver a recordar para luego entrar a la tercera y cuarta que van a ser las nuevas. Vimos que el conocimiento e ignorancia, dice ahí, porque lo saben muy bien. Está diciéndonos el apóstol Pablo, miren, la gran diferencia entre ustedes, los creyentes y los no creyentes, es que ustedes saben muy bien qué es lo que va a pasar en el futuro. Saben muy bien que Cristo va a venir. Saben muy bien que va a venir cuando menos se lo esperen, como un ladrón en la noche. Saben muy bien que Él va a raptar, a levantar a su pueblo, a su iglesia, a los verdaderos creyentes que están esparcidos por todo el mundo. Ustedes sí lo saben. ¿Los no creyentes saben eso? ¿Conocen los detalles que usted conoce? No los conocen. ¿Y cómo los van a conocer? ¿Cómo los pueden conocer ellos? ¿Qué dice la Escritura? Ahí en los Hechos tenemos ese pasaje cuando dicen, bueno, ¿y cómo sabrán de este evangelio si no hay nadie quien se los predique, se los explique, se los enseñe? Entonces nosotros somos los que tenemos que compartirlo, pero muchas veces este tema, no sé si verdaderamente lo creemos de convicción, porque luego pensamos, ay, hablarles del rapto, como que no es un tema muy bueno para evangelizar. Yo ya estoy disminuyendo el poder de la palabra de Dios, cuando es algo que puede venir en cualquier momento, si verdaderamente lo creo, ¿verdad? Verdaderamente lo creo que en cualquier momento puede venir el Señor, puede venir a raptar a su iglesia y comenzar una gran tribulación. ¿No creen ustedes que debemos de advertirle a la gente? ¿No creen que de perdida, que lo sepan? Ya si no lo quieren obedecer, si no lo quieren creer, ya es cuestión de ellos, pero de mi parte, advertirles. ¿No nos dice la Escritura desde el Antiguo Testamento que debemos de ser atalayas? ¿Sí o no? ¿Qué significa eso de atalaya? Una atalaya en tiempos bíblicos era una persona
que estaba así en una torre y cuando veía que venía el peligro, daba un llamamiento al pueblo para que se prepararan porque ahí venía un ejército, ahí venía algo de peligro y avisaba. Entonces dice la Escritura que nosotros tenemos que ser esos atalayas que les digamos a la gente acerca del peligro que se avecina y que se aproxima y que puede ser en cualquier momento que los arrebate. ¿Por qué? Porque ellos están en ignorancia, pero nosotros no. Nosotros no, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo que nosotros estamos despiertos espiritualmente y ellos están dormidos espiritualmente. Por eso dice, no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. En nuestro sano juicio. Así es como Él quiere que estemos en nuestro sano juicio. Y eso es únicamente siendo controlados por la verdad de Dios, la palabra de Dios, vamos a estar en nuestro sano juicio. Cuando la palabra de Dios no habitaba en mí, que yo no era ni cristiano, en realidad no estaba en mi sano juicio, por eso es que vivía como vivía, por eso es que hacía las tonterías que hacía, por eso es que hablaba como hablaba y todo, porque no estaba en realidad en un sano juicio. Y entonces aquí el Señor nos dice, pero ahora que hemos recibido nosotros la verdad y la sabemos, entonces estemos despiertos, alertas a las cosas de esta vida, a la batalla espiritual. ¿Ustedes creen que los soldados cuando están en plena batalla de guerra se deban de dormir? ¿Qué creen? No, no duermen. Muchos soldados han quedado afectados por los efectos de la guerra, pero no tanto, digamos que por cómo se oyen las bombas, no, porque tuvieron días y días sin dormir. Días y días sin dormir. Bueno, pues ahora el Señor nos dice que así también, que nosotros no estamos para estar dormidos. Nosotros es para que estemos despiertos, alertas a todas las cosas del Señor. Número 2, vimos la otra contraste que hace es la expectativa y la sorpresa. ¿Okay? O sea que nosotros, los cristianos, sí estamos esperando que ese evento, la venida de Jesucristo venga y que va a venir después un juicio contra la tierra. Mientras que para el no creyente va a ser una sorpresa. ¿Qué pasó aquí? Va a ser de gran sorpresa. Y entonces usa también la analogía de que nosotros tenemos la luz del conocimiento de su palabra, mientras que ellos que se les va a sorprender es porque está su mente entenebrecida, obscura está su mente. Por eso nos dice ahí en el versículos 4 y 5, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz. Entonces dice, ustedes tienen la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando venga el ladrón, no los va a sorprender. Ustedes ya lo estaban esperando. Esa es la idea. Y el ladrón, pues es la manera en la que Jesucristo se presenta, ¿verdad? Analógicamente, diciendo que por eso va a venir cuando menos se lo esperan, como un ladrón en la noche. Entonces también la aplicación es, como nosotros sí estamos en la luz y estamos listos, no nos va a sorprender la venida del Señor. No nos va a sorprender. Por eso es que nosotros debemos de estar listos y preparados, porque fíjense, cuando habla de que no nos sorprenda la venida del Señor, no habla tanto de que en ese momento de la glorificación del rapto, nosotros tengamos tiempo de sorprendernos y decir, está sucediendo el rapto. No, porque dice la Biblia que así, en un abrir y cerrar de ojos, va a suceder ese intercambio entre estar en un estado no glorificado y ¡pum!
en un estado glorificado y ascendiendo hacia la presencia del Señor. Entonces, ahí en ese momento no es cuando nosotros vamos a ser sorprendidos. La Biblia nos habla que la sorpresa es estar en la presencia del Señor y no haber estado listos. No haber estado listos, estar avergonzado delante de su presencia, dice la Biblia. Aún aunque la persona haya sido salvo, podemos estar ante la presencia del Señor avergonzados de saber ante su presencia que tal vez he sido hipócrita, que he andado en dos caminos, que no he sido fiel, que no le he obedecido, que no le he servido como debía haberle servido. Es tantas cosas que pueda nosotros estar siendo inconsistentes, infieles al Señor. Pero ahí en ese momento, ¿verdad? Podemos ser sorprendidos. Sorprendidos por la venida del Señor. Entonces nos dice que no, ¿verdad? Que estemos expectantes y que podamos decir, ¿verdad? Como el apóstol Juan cuando escribió Apocalipsis, después de haber tenido toda esa visión, ¿verdad? De la gran destrucción que va a venir sobre la humanidad, la gran tribulación, y luego tuvo visión sobre el cielo, la gloria y la eternidad. ¿Qué fue lo que dijo hacia el final? Sí, Señor, ven, ven, tenía ya el deseo. Él ya tenía la expectativa, ya ven, Señor. Estaba listo. Puede usted decir, sí, Señor, ven en este momento, estoy listo. O dirá, ay, Señor, dame chance, espérate, tengo que hacer algunos arreglos en mi vida, tengo que arreglar algunas relaciones, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. ¿Cómo respondería usted en cuanto a eso? ¿Está listo? Número 3. Que ya es material nuevo, ¿verdad? La sobriedad y embriaguez. Hace la comparación en los versículos 6 al 8. ¿Ok? Ahora, cuando ahí nos habla sobre la sobriedad y la embriaguez, pues sí nos está hablando de una sobriedad y una embriaguez espiritual. Pero también sabemos que en una manera física, esa diferencia debe de haber entre nosotros los cristianos y los no cristianos. Que el cristiano viva en sobriedad, porque el no cristiano no ve nada malo y ve natural embriagarse, mientras que el cristiano no lo ve así. Por cuestión de salud, por cuestión de testimonio, por cuestión de agradar al Señor, por cuestión de ser como los reyes que decía la Biblia, ¿no? Los reyes ni tocan el alcohol porque luego no van a estar en su juicio, en su sano juicio. Entonces yo quiero estar en mi sano juicio, por eso no voy a beber. Yo recuerdo cuando no era cristiano, cuando yo no quería estar en mi sano juicio, tomaba. Era cuando me atrevía a hacer cosas que estando en mi sano juicio no me atrevía a hacerlas. Pero tomado, hombre, qué bárbaro. Entonces, eso es la idea que da. Ahora, en cuanto a la sobriedad y la embriaguez, que debe haber una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El cristiano debe practicar la sobriedad. El no cristiano, pues no, embriaguez. Y si ustedes se fijan, ¿verdad? Me acuerdo que años atrás una persona que asistía aquí a la iglesia fue a México para hacer unas vacaciones, pasó unas vacaciones largas, como de 3, 4 meses, y cuando vino platicando, le dije, ¿cómo te fue? ¿Pudiste testificar? Dice, ay, pastor, dije, la verdad es que allá, dice, con las costumbres y el ambiente que hay, estuve tomando. Y pues sí, traté de hablarle a la gente, pero no me la creían. Entonces, muchas veces, ¿verdad? No tenemos esa convicción para decir, yo soy cristiano donde quiera que esté, no importa las costumbres de donde yo esté, yo voy a seguir lo que dice la palabra de Dios. No lo que me dice la cultura de este ambiente, las costumbres de este ambiente. Porque, hermano, muchas de las personas que toman, ¿verdad? Me han dicho, pastor,
es algo que es legal, ¿no? Ni siquiera es ilegal tomar. Yo les digo, hubo un tiempo que fue ilegal, se le veía como una droga peligrosa, por eso era ilegal. Pero cuando le hicieron legal, pues ahorita ya la puedes comprar hasta en el mercado. Pero es peligrosa, la Biblia advierte sobre el peligro de esa droga. ¿Y ahora qué hicieron legal? La marihuana. Y ya la puede usted ir a comprar y al rato, no tarda en que usted la va a poder comprar también ahí en el mercado, en el Cárdenas, aquí, allá, y va a haber su puesto en el que pueda comprar usted la hierba, ¿verdad? Marihuana, al cabo que pues así está el alcohol también. Y ahora el alcohol, ¿verdad? Pues como la sobriedad y la embriaguez, ¿cuántas veces no he visto que una boda cristiana y tienen alcohol? Yo ya estoy esperando que en cualquier momento una boda cristiana y también va a haber marihuana, al cabo que es legal. ¿Qué tiene? Que uno escoja si alguien no toma bebidas alcohólicas, pero le gusta chuparle la cola al diablo, bueno, pues ahí va a haber esa opción. Al cabo que es legal. Y el cristiano pues no es tan legalista así, hombre. ¿Qué tiene que ver divertirse un rato así bien? ¿Y qué tiene que ver? Así me han dicho personas, diciendo, ay, pastor, pues está bien aburrido, pues qué. Pero la Biblia nos dice que no. Y lo usa, el apóstol Pablo lo usa como ejemplo espiritual. ¿Okay? Lo aplica como un ejemplo espiritual, como diciendo, de la misma manera, así como nosotros, no vamos a andar en embriaguez. Así también nosotros vamos a estar en sobriedad espiritualmente también. No estés en una condición en la que ni siquiera estás consciente de lo que está por venir, sino estés sobrio, serio, alerta, atento a que lo que está por venir es real. Por eso dice ahí, dice, por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos sobrios y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Aunque hoy en día, pues hasta de día se emborrachan, ¿verdad? Yo recuerdo también cuando no era cristiano, que era mesero, un compañero que era mesero vivía borracho. Era alcohólico porque olía ya alcohol, él, su transpirar, ya olía alcohol. Y él siempre, un tequilita, que sin tequilita se convirtió en una botella, ¿verdad? Diaria, no sé cuánto sería, pero nomás siempre el borracho lo usa en diminutivo, una cervecita, pero son unas borracherotas. Ese diminutivo se convierte en superlativo. Superlativo. Entonces, dice ahí la palabra de Dios que no, que nosotros sobrios debemos de mantenernos sobrios y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Entonces nos está diciendo, nosotros no vamos a estar dormidos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que se avecina, lo que en cualquier momento puede suceder y por lo tanto pues no debemos de estar dormidos. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Es usted de la noche o del día? Espiritualmente hablando. ¿De qué es? ¿De la noche o del día? ¿Qué dice? Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. ¿Se fija? Ahí vuelve a usar lo que usó en Corintios, ¿se acuerdan? Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de estos es el amor. Aquí los vuelve a mencionar, fe, amor y esperanza. Y entonces dice que esto nos va a proteger, como una protección en la guerra espiritual, la fe. Ahora, para hacerlo fácil, ¿qué es la palabra sinónimo de fe bíblicamente? ¿Qué es la palabra sinónimo de fe? ¿Cuál es? Ustedes díganmelo.
Ok, empieza con una letra así redondita, O. Obediencia, hermanos. Obediencia. Así es fácil, siempre recuérdenlo. Siempre que usted diga, no, yo soy una persona de fe, está diciendo, yo soy una persona que obedece a Cristo. Que obedece a Cristo. Porque muchas veces, oh, sí, yo soy una persona de fe, yo voy ahí a la iglesia bautista de Coachella. Eso no significa ser una persona de fe, puede ser nomás que sea una persona de religión, religiosa. Pero una persona de fe es una persona que obedece al Señor, que obedece al Señor. Eso es lo que es una persona de fe. Y dice ahí, ¿verdad? Protegidos por la coraza de la fe, me va a proteger. El que yo sea obediente y obediente al Señor me va a proteger de caer en las tentaciones, en los engaños. Y del amor, dice. Cuando uno ama al Señor y ama al prójimo, entonces también me va a proteger. Estoy obedeciendo los más grandes mandamientos que el Señor nos dio, que nos dijo, tú vas a tener una vida exitosa si me amas a mí primeramente y amas al prójimo, así como yo te amo a ti con un amor agape incondicional. Entonces vas a estar seguro en tu vida espiritual. ¿Y cuántas veces fallamos de amar así, verdad? Amar al prójimo. ¿Qué debo de comenzar? Yo amando así a mi cónyuge. Así como Cristo me ama a mí, como Cristo ama a su iglesia, así yo debo amar a mi cónyuge. Si yo fracaso en amar a mi cónyuge de esa manera, ¿puedo decir que amo a Dios? ¿Qué no dice la Biblia? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a la persona que ves? A la persona con la que te acuestas, con la que duermes, con tu esposa, tu esposo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? Entonces, nos protege, dice la Escritura, la obediencia, la fe, el practicar el amor incondicional, ese amor bíblico nos va a proteger. Y nos vamos a poder mantener en nuestro sano juicio, dice ahí la palabra de Dios. ¿Se fijan? En nuestro sano juicio, protegidos por esa protección, la coraza de fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Cuando habla de la esperanza, no habla de la esperanza como comúnmente la entendemos, ¿verdad? Comúnmente la entendemos como algo que anhelamos, deseamos y que tal vez ni se cumpla. Ay, yo tengo la esperanza de algún día tener una mansión aquí en la tierra, así como la que tiene Messi, o como la que tiene Cristiano Ronaldo, o algún artista que tienen mansiones de 50 millones de dólares. Tengo la esperanza que algún día, soy muy positivista, nunca lo voy a tener. Pero bíblicamente la palabra esperanza se usa de algo que yo ya lo tengo seguro por la promesa de Dios, la salvación. ¿La tiene usted segura la salvación? ¿O es tal vez yo vaya a ser salvo? ¿O está segura? Entonces la palabra esperanza bíblicamente quiere decir que nomás estoy esperando la realización de aquello que Dios ha prometido para mí. Esa salvación, porque la salvación, acuérdense que es en 3 tiempos. Como por ejemplo, yo fui salvo, ¿como qué tantos años atrás creen ustedes? Échenle cuentas, ¿antes de Cristo o después de Cristo? Okay. Entonces, yo fui salvo muchos años atrás, pero ahorita, en el presente, yo sigo siendo salvado por el Señor de Satanás, de las tentaciones, del pecado, de mi carne, de este mundo, de todos los enemigos de Dios. Mi Salvador continúa actuando a favor mío, salvándome, y la salvación futura, cuando el Señor me salve completamente, me glorifique y se acaben estas luchas con la carne, con el pecado, con el mundo, se acaban. Entonces, esa es la esperanza de la salvación. Cuando se complete en mi glorificación con la venida de Jesucristo que viene por mí, entonces estoy a la expectativa de que yo voy a tener una salvación completa.
completa. ¿Ok? Entonces, ahí es como está él haciendo esa comparación, la sobriedad y la embriaguez. ¿Por qué lado más usted se inclina que usted vive su vida? ¿En sobriedad o en embriaguez? ¿Tiene un claro juicio en su mente, la verdad de Dios, de lo que está a punto de suceder? ¿O está dormido en sus laureles, diciendo, se oye bonito, ¿verdad? Está bonito el mensaje que dijo el pastor, amén. Dígalo, pastor. Pero luego no lo vivimos. Algo así similar, el apóstol Pablo también les dijo a los romanos, cuando les escribió allá en el capítulo 13, versículo 12 al 13, les dice, la noche ya pasó. ¿Okay? Está diciéndoles, hermanos, ya la vida pasada de la oscuridad ya pasó para ustedes. El día de su regreso pronto llegará. Así que abandona las malas acciones de las tinieblas y vístete con la armadura de una vida recta, como debemos hacerlo nosotros, los que vivimos a la luz del día. Ese es el versículo 12. ¿Verdad que está hablando de una diferencia? ¿Lo ven ustedes ahí la diferencia? Por eso en el versículo 13, ahí nos dice, ¿verdad? Sé de esta manera y no seas de esta manera. ¿Okay? Sé, dice, sé decente y sincero en todo lo que hagas para que todos puedan aprobar tu comportamiento, para que tengas un buen testimonio y te la crean. Y luego te dice, pero no seas así, dice, no gastéis vuestro tiempo en fiestas desenfrenadas, ni en borracheras, ni en adulterio, ni en lujuria, ni en peleas, ni en celos. ¿Se fijan qué diferencia entre uno y el otro? Aunque hay muchas personas que quieren vivir, como dice ahí, no, y luego decir, no, pero yo soy salvo. No, pero yo soy salvo por la gracia de Dios. La gracia de Dios no produce ese estilo de vida. La gracia de Dios produce un estilo de vida en santidad, en verdaderamente luchar contra la carne, contra el mundo, contra las tentaciones, contra los malos hábitos. Eso es lo que la gracia de Dios, hermano, fíjense, para que se acuerden, quiere decir el favor de Dios ayudándome a mí, el favor de Dios. Ahora, ¿se imaginan ustedes el favor de Dios? Qué poderoso ha de ser. Esa es la gracia de Dios, el favor de Dios. Entonces es por eso que ahí nos dice, ¿verdad? Debe haber una gran diferencia entre estar sobrio y estar embriagado. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Yo recuerdo en una ocasión, allá en Juárez, todavía ni era cristiano, tenía un tío que era alcohólico. Pero el doctor le dijo, mira, si tú sigues tomando, tu hígado ya no va a soportar, vas a caer muerto. Tu hígado ya no puede soportar más alcohol, vas a caer muerto. ¿Okay? Entonces, pues dejó de tomar, pero siempre traía el gusano ahí, Y en una de las veces que fuimos a una función de box, pues ahí estábamos viendo el box, ¿verdad? Él quedaba a mi lado. Y nomás de repente se volteó y sacó una botellita, esas chiquitas de Canaimas, y ¡pum! Se la aventó rápido y como en 5 minutos ya estaba completamente diferente. Ella era el blanco y estaba diciendo tonterías y estaba hablando como un borracho. Entonces se pudo ver la gran diferencia cuando estaba sobrio y de repente embriagado. Y es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Ustedes son diferentes. Muestren esa diferencia al mundo para que puedan creer que Cristo viene en cualquier momento, que viene un gran juicio sobre los incrédulos. Se llama la gran tribulación. Sé decente, sé sincero. No andes practicando las cosas del mundo porque tú ya no perteneces a ese mundo. ¿Ok? Ya no perteneces.
porque los creyentes hemos sido liberados del dominio de las tinieblas, que no nos dice la Escritura que el creyente fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. ¿No dice eso las Escrituras? Entonces, así es como debemos dejar que la gente vea, ¿verdad? Que ya nosotros nos sacaron de la oscuridad, del pecado y la ignorancia, y que ahora estamos en la luz del conocimiento y la verdad y la santidad. ¿Okay? Entonces no debemos vivir como las personas que están dormidas en la oscuridad, practicando el pecado, y que ellos sí van a ser sacudidos y van a de repente a no saber qué pasó. Van a ser sorprendidos por el día del Señor. Pero nosotros debemos de vivir una vida completamente diferente, de tal manera que cuando estemos ante la presencia del Señor sea un momento gozoso y no vergonzoso. ¿Qué será para usted? ¿Gozoso o vergonzoso ese momento? Entonces, debido a que nosotros estamos en la luz, no debemos de dormirnos en la indiferencia espiritual, que es lo que muchas veces sucede. Somos nomás indiferentes. Y la comodidad, sino debemos de estar alertas a los problemas espirituales que nos rodean. Porque fíjense, hermanos, la indiferencia. Escuchamos la palabra de Dios y podemos en ese momento estar respondiendo y decir, oh, sí, sí es cierto, sí, Señor, yo estoy mal aquí, tengo que arreglar esto. Y salimos de aquí y entra la indiferencia. ¿Por qué entra la indiferencia? ¿Saben qué causa la indiferencia? Cuando viene esa guerra entre el sacrificio y la comodidad. Vivimos en nuestra área de comodidad y entonces no queremos, para poder salir del área de comodidad, tiene que haber un sacrificio. Y muchas veces no queremos pagar ese precio del sacrificio y permanecer en el área de comodidad. Y cuando yo decido permanecer en el área de comodidad y no del sacrificio, el de negarme a mí mismo y de seguir a Cristo en obediencia, entonces viene la indiferencia. Así es como se produce la indiferencia. Y la indiferencia es que perdí esa batalla espiritual. Y voy a seguir adormilado espiritualmente, adormilado. Que de tal manera cuando llego a oír por la radio o en la iglesia de que Cristo viene, sí, de veras, ¿verdad? Sí, Cristo viene. Wow. En vez de decir, sí, yo sé, estoy consciente de que Cristo viene y lo comparto y les advierto a la gente porque yo soy una atalaya. Una atalaya, ¿verdad? Las personas que en el tiempo del Antiguo Testamento, desde una torre, advertían, viene peligro, viene un ejército contra nosotros, viene destrucción, y entonces avisaban. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, atalayas, avisar el gran peligro que se avecina, la gran tribulación que puede suceder en cualquier momento. Por eso dice ahí que debemos de estar alertas a los problemas espirituales que nos rodean. Es por eso, ¿verdad? Les vuelvo a recordar los mensajes que prediqué de los problemas espirituales que nos rodean para que los podamos nosotros relacionar con las profecías, con lo que viene. Les hablamos del socialismo, hablamos del globalismo, de las pandemias, que no tan solo vino, sino que vendrán, de caos económico, de la apostasía, ¿verdad?, bíblica, de las características de la gente del fin de los tiempos, más egoístas, la cultura de cancelación, el hambre espiritual, Israel y Jerusalén. O sea, todo eso está pasando alrededor nuestro. ¿Estamos conscientes y lo estamos verdaderamente viendo y interpretando a la luz de las Escrituras? ¿O estamos dormidos? Estamos dormidos. Por eso es que siempre les he advertido, tengan cuidado, hermanos. ¿Qué es preferible? ¿Que les lave el cerebro la Biblia o que les lave el cerebro Univisión y Noticias TV Azteca y todo?
¿Qué prefieren ustedes? Yo 1000 veces la Biblia. Pero muchas veces ven esas noticias y no se dan cuenta que ya no son reporteros, ya son comentaristas de noticias. Y el comentario es en base a sus valores liberales, no bíblicos. Y entonces así se los van a poner. Y el que está ahora, sí es cierto, sí es cierto. Ya le lavaron el coco. Y no puede ver bíblicamente lo que está pasando, sino que ya lo está viendo secularmente, porque así es lo que va a ser el comentario de ellos, va a ser secular y no bíblico. Tiene uno que tener mucho cuidado y entender, ¿verdad? Esto que les acabo de poner, estar alertas a los problemas espirituales que nos rodean, ¿ok? Último, número 4, en la comparación última que hace sobre salvación y juicio, en los versículos del 9 al 11. Del 9 al 11. Y nos dice, ¿verdad? En el versículo 9 dice, porque Dios no ha elegido derramar su justo juicio sobre nosotros, sino salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿se fijan la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia entre el creyente y el no creyente? Que el creyente va a experimentar la salvación, el rescate de parte de Dios, nos va a rescatar. Mientras que el no creyente va a experimentar el juicio. De repente va a caer el juicio aquí en la tierra. Y por eso si ustedes leen el Apocalipsis, ahí van a ver qué clase de juicios van a estar cayendo sobre la tierra. Tremendos cuando uno los empieza a leer. Y cuando uno se pone a leerlos, debe uno estarse preguntando, ¿quiero yo estar en este tiempo, bajo estas circunstancias, viviendo bajo estas circunstancias? ¿Quiero estar yo ahí con mis hijos, con mis familiares, con mis seres queridos? ¿Quiero yo estar pasando por esto? Y cualquiera va a decir, no, por eso hasta el Señor dice, ¿verdad?, que van a estar tan horribles que ni le aconseja que tengan hijos. Por lo horrible que va a ser ese tiempo. Entonces nos dice, ¿verdad?, el Señor, que hay una gran diferencia. Por eso en el Apocalipsis, ahí habla, dice, por cuanto me has obedecido, está hablando de una persona que se ha convertido, que es cristiano, por cuanto me has obedecido y has sido constante, consistente, de buen testimonio, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrán sobre el mundo para poner a prueba a la humanidad. Entonces, hay una gran diferencia. El cristiano va a ser protegido de no pasar por la gran tribulación y el no creyente está desprotegido completamente. Completamente desprotegido. Fácilmente Satanás va a poder engañarlo, manipularlo, moverlo, destruirlo, porque no va a tener la protección de Dios. No la va a tener. Por eso también el apóstol Pablo les recordaba a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 10, que lo vimos, también les dice ahí, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios. Una vez que supieron, una vez que les enseñaron acerca de la venida del Señor, estaban a la expectativa los cristianos en Tesalónica, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Se fijan cómo el apóstol Pablo lo pone, ya como en tiempo presente. Él nos rescató, como diciendo, pueden llevar al banco ese cheque y tiene valor. Él ya nos rescató. Nosotros no vamos a experimentar los horrores del juicio venidero. No lo vamos a experimentar. Claramente. Entonces, hermanos, para resumir lo que hemos estado viendo en estos dos mensajes, 3 declaraciones, ¿verdad? Para resumir. La primera, Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos vivir por medio de Él.
Por medio de Él no hay otra manera para encontrar salvación, no hay otra manera para poder ser rescatado del juicio venidero, porque dice la Biblia, Dios Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna por medio de su muerte. Por medio de Él, no va a haber ninguna otra manera, no es por medio de ser miembro de una iglesia, no es por medio de ser religioso, no es por medio de nuestras buenas obras, no es por medio de nuestra moralidad, sino únicamente por el que murió para pagar por nuestros pecados. Y luego, en segundo lugar, Cristo murió por nosotros para que podamos vivir, ¿qué? Para Él. Para Él, que es una de las fallas hoy en día de muchos creyentes. Dice aquí la Escritura, Él murió por todos, ¿verdad? Por todos los salvos, los creyentes, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Entonces, ya no vivimos para nosotros. No debemos vivir para nosotros, para nuestros propios deseos egoístas, carnales, para nuestros propios placeres. Nada para eso. Ahora vivimos para Cristo, para poder hacer su voluntad. Y en tercer lugar dice que Cristo murió por nosotros para que podamos vivir, ¿qué? Con Él, con Él. Esos son los tres pasos, ¿verdad?, de los que nos habla. Dice, Él murió por nosotros para que podamos vivir con Él para siempre, ya sea que estemos vivos o muertos en el momento de su regreso. Nos dice ahí en el versículo 10 de este pasaje de Tesalonicenses que hemos estado considerando. Entonces, hermanos, el creyente es muy diferente al incrédulo. ¿Por qué? Porque el creyente tiene conocimiento de Dios, de su palabra, y no está en ignorancia. El creyente está en la expectativa de que en cualquier momento Cristo viene y va a venir un gran juicio sobre la tierra, mientras que el no creyente le va a caer de sorpresa, de sopetón. El creyente vive en sobriedad, en santidad, mientras que el no creyente vive en embriaguez y en pecado, mientras que el cristiano sabe con seguridad que es salvo y vive como una persona que es salva, y que Cristo viene para salvarme del juicio venidero, mientras que el no cristiano, el incrédulo, va a experimentar juicio de Dios. ¿Hay diferencias? ¿Sí o no? Grandes diferencias. Bueno, así es como debemos de vivir. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a que así como fuimos buenos oidores de tu palabra, que también seamos buenos hacedores de ella, Señor, porque verdaderamente queremos ser hacedores, queremos verdaderamente honrarte y glorificarte a ti, Señor, con una vida de verdadera fe que se muestra con la obediencia. Señor, yo sé que tú has hablado a cada uno de nosotros de una manera personal, individual, y que cada uno de nosotros podamos responderte a ti en este momento, lo que tú estés pidiendo de nosotros, que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y con fe confesarte, Señor, lo que tú ya sabes y prometerte lo que tú pides de nosotros, Señor. Gracias te damos porque sabemos que es la única manera de vivir en la luz, esperanzados a lo que tú vienes a hacer por tu pueblo. Gracias y te lo pedimos únicamente porque queremos que tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros, sea glorificado a través de nuestra vida. Y es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Hermanos, que